Hola gente, aquí con un nuevo video, y sí, esto es un pequeño regreso, pero bueno, vayamos al grano. Esta vez tenemos un invitado especial, y ese es Cartoon Reptile Blog y Game. Con él hablaremos de dinosaurios muy poco conocidos. Sin más que agregar, empecemos. Hola, soy Dino. En esta ocasión, el que se le sabe a este tema va a empezar. El primer dinosaurio poco conocido es Abimimus abiminus, imitador de aves. Es un género extinto de dinosaurio terópodo abimínido, que vivió a finales del período el Cretácico, hace aproximadamente 70 millones de años, en el Campaniense, en lo que hoy es Asia. El primer espécimen fue descubierto en la formación del Jadochta y fue descrito oficialmente por el Dr. Sergei Kurzanov en 1981. En 1991, Sankar Chatterjee creó el orden Abiminiformes para incluir a Abimimus, pero actualmente está en desuso. La especie tipo es Abimimus portentosus. Una segunda especie fue nombrada en 2018. Su velocidad es desconocida, pero usando a uno de sus parientes más cercanos Gallimimus podríamos calcular su velocidad. Las largas patas delanteras de este animal, terminadas en 3 dedos con garras afiladas, le permitían agarrar su comida y llevarla a la boca. Sus largas y musculosas patas traseras le permitían alcanzar una velocidad máxima de 60 km por hora, por lo que solía escapar a tiempo de los depredadores como Tarbosaurus o Alioramus. Con esto podríamos calcular que Abimimus podría correr de 50 a 60 km por hora. Su altura y longitud son de 1,5 metros de altura y 45 centímetros de longitud. 2. La Bocanía. La Bocanía anómala es la única especie conocida del género extinto, la Bocanía de dinosaurio terópodo, probablemente tiranosauroide, que vivió a finales del período Cretácico superior, hace aproximadamente 73 millones de años, en el Campaniense, en lo que hoy es Norteamérica. En el verano de 1970, la National Geographic Society y el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles organizaron una expedición paleontológica conjunta, liderada por el geólogo William J. Morris, al arroyo del Rosario en Baja California, México. Durante la prospección, el voluntario Arley James Garbani descubrió el esqueleto de un terópodo al norte de Punta Baja, cerca del Cerro Rayado. Garbani excavó el sitio entre 1970 y 1971. La especie tipo, la Bocanía anómala, fue descrita y nombrada por Ralph Molnar en 1974. El nombre del género se refiere a la formación La Bocana Roja, nombrada así por la Bocana Roja. El nombre de la especie, anómala, significa anómalo en latín, en referencia a su distintiva constitución. Un holotipo, LAC 20877, fue hallado en una capa de la formación La Bocana Roja, que data de finales del Campaniano, hace unos 73 millones de años. Consiste en un esqueleto muy fragmentario con elementos craneales, incluyendo un cuadrado derecho, un frontal izquierdo, una pieza de maxilar izquierdo, un fragmento del dentario, un chevrón, las partes superiores de ambos isquiones, la parte media del eje del pubis derecho, la mayor parte del segundo metatarso derecho, una falange pedal y varios dientes perdidos. Los elementos no estaban articulados, sino dispersos sobre una superficie de cerca de 2 metros cuadrados y considerablemente erosionados. Los restos estaban mezclados con las costillas de un hadrosáurido de longitud 7 metros, masa corporal 1,500 kilogramos. Primer registro fósil. Santoniense, clasificación superior. Saurischia, último registro fósil. Campaniense, nombre científico. La Bocanía, categoría. Género, podemos estimar que su velocidad es de 18 a 25 kilómetros por hora, debido a que conocemos la velocidad de algunos de sus parientes como Albertosaurus, Gorgosaurus, etc. Sabiendo esto, pasemos con el top 3. Top 3. Sinotyrannus. Sinotyrannus cazuoensis es la única especie conocida del género extinto Sinotyrannus, gramos tirano chino, de dinosaurio terópodo tiranosauroide, que vivió a mediados del período Cretácico, hace aproximadamente 120 millones de años durante el Aptiense, en lo que es hoy Asia. Este dinosaurio es un posible pariente de los verdaderos tiranosáuridos, que florecieron a finales del período Cretácico superior en Asia y Norteamérica. En concreto, es un miembro de los Proceratosauridae, una familia que se originó en el Jurásico cuyos miembros se conocen de Europa y Asia.
Sinotyrannus es conocido por un solo esqueleto fósil que incluye un cráneo parcial, proviene de la formación Jiufotan del Cretácico inferior en Liaoning, China. Aunque no es mucho más joven de los tiranosauroides más primitivos como Dillon paradoxus, es anatómicamente más similar a formas posteriores como Tyrannosaurus rex. Es por mucho más grande que los tiranosauroideos contemporáneos, llegando a medir entre 7,5 y 10 metros y pesar las 2,75 toneladas, siendo de esta manera el terópodo más grande de la formación Jiufotan en la biota de Jeol y el Proceratosauridae más grande conocido hasta el momento. La especie tipo Sinotyrannus cazuoensis fue nombrada y descrita en 2009 por Ji Qian, Ji Xuan y Zhang Lijun. El nombre del género se deriva del latín China y del griego clásico tyrannos, gobernante, una referencia a su ubicación en los tiranosauroides. El epíteto específico se refiere al distrito de Kazuo en Liaoning. El fósil, holotipo KZV-001, fue excavado cerca de Dachenzi en la formación Jiufotan en el grupo Jeol, en una capa de unos 120 millones de años que data del Aptiense tardío o quizás del Albiense temprano. Consiste en un cráneo parcial. Se ha conservado la parte frontal del hocico y las mandíbulas inferiores. Además, se han encontrado fragmentos del resto del esqueleto. 3 vértebras unidas, costillas, tosirión, la parte superior de los huesos púbicos, piezas de los isquiones y 3 falanges de un segundo dedo. Los elementos pélvicos se han conservado principalmente como moldes naturales. 4. Tornieria. Tornieria africana es la única especie conocida del género extinto Tornieria, de Tornier, de dinosaurio saurópodo diplodócido, que vivió a finales del Jurásico, hace 145 millones de años, en el Titoniense, en lo que hoy es África. Los restos de Tornieria fueron encontrados en la formación Tendaguru, en 1908 por el paleontólogo alemán Everhard Fragas. Identificó 2 especies, Gigantosaurus robusta y G. africanus. Una tercera especie, Gedipsegei, fue nombrada por Auton en 1928 y ha sido reasignada a Malawisaurus. Infortunadamente, Gigantosaurus ya estaba ocupado por otro dinosaurio europeo. Sternfeld en 1911 propuso el nombre Tornieria, con 2 especies, T. robusta y T. africana. Una reevaluación de Tornieria en 1961 por Werner Hanens propuso que la especie, T. africana, fuese considerada una variedad africana de Barosaurus y la otra especie, T. robusta, considerada un macronario, que fue llamado Hanens-Chaporilde en 1991. Actualmente se considera que Tornieria es un género separado de Barosaurus con 2 especies, Tornieria africana y Tornieria gracilis, similar al Barosaurus norteamericano. Llegó a medir 24 metros de largo y 6 de alto y llegó a pesar 18 toneladas. Top 5 Gianchangosaurus. Este es un dinosaurio con bastante información de él, así que comencemos. El espécimen holotipo de Gianchangosaurus 41 Lili 0308A es un esqueleto casi completo de un único individuo juvenil, que solo carece de la parte distal de la cola. Se estima que Gianchangosaurus medía 1 metro de altura hasta las caderas y aproximadamente 2 metros de largo. En este género se encuentran 5 vértebras sacrales, una condición que es similar a la de otros tericinosaurios basales. El húmero mide 158,5 milímetros de longitud y es 7% más corto que la escápula. La ulna mide 124,3 milímetros de largo y abarca el 78% de la longitud del húmero, lo cual se aproxima a la proporción observada en el tericinosaurio basal Falcarius utaensis, en la que es del 77%. El pubis es 20% más largo que el isquión, y se proyecta anteroventralmente y no exhibe la condición opistopúbica. La tibia, de 316 milímetros, es 1,5 veces más larga que el fémur, 206 milímetros, la cual es la más alta proporción conocida en tericinosaurios, una adaptación que está fuertemente correlacionada con el desarrollo de los hábitos cursoriales en los dinosaurios. El cráneo está en buena conservación y está casi completo, faltando solo la porción del ventral lagrimal, el yugal posterior, el posturbital, el borde anterior del cuadrado y los huesos subangulares anteriores. Gianchangosaurus posee 27 dientes maxilares y aproximadamente 25 a 28 dientes dentarios.
Los investigadores observaron que, en la parte frontal de la mandíbula superior, el premaxilar es desdentada, cuando se compara con la larga región desdentada de Helicosaurus andrewsi, la de Gianchangosaurus jixianensis es relativamente corto, y plantearon la hipótesis de que estaba cubierta por un ramoteca. Esto también es apoyado por la presencia de una serie de foraminas a lo largo del margen bucal en la superficie lateral del premaxilar. En comparación, en la mayoría de las aves modernas, el pico crece y se gasta de manera continua y, en algunas especies, su color varía según la temporada. 2. La parte frontal de la mandíbula inferior está girada hacia abajo y, en combinación con la ramoteca de la mandíbula superior, funciona para arrancar la comida. El cráneo mide 230 milímetros de longitud y es un 10% más largo que el fémur, una condición que Beipiaosaurus inexpectus no comparte. Las características derivadas presentes en el cráneo de este género sugieren adaptaciones para alimentarse de material vegetal. En resumen, Gianchangosaurus jixianensis es la única especie conocida del género extinto Gianchangosaurus de dinosaurio terópodo tericinosauriano basal, que vivió a principios del período Cretácico, hace aproximadamente 126 millones de años, en lo que hoy es Asia. Top 6. Arpinus. Arpinus oclamnicovi es la única especie conocida del género extinto Arpinus, en griego, imitador de arpía, de dinosaurio terópodo arpinímido, que vivió a principios del período Cretácico, hace aproximadamente 130 a 125 millones de años entre el Lauteriviense y el Barremiense, en lo que hoy es Asia. En la reevaluación de 2005, Kobayashi y Reichenbach diagnostican Arpinus basado en un número de características anatómicas, incluyendo los 11 dientes del dentario en el frente de la mandíbula, la transición entre anterior y posterior de las vértebras caudal 18ª, la depresión triangular en la superficie dorsal del omóplato, un canto bajo sobre una depresión distintiva a lo largo del borde trasero del omóplato, y una fosa para un ligamento colateral pequeño pero profundo en cóndilo lateral de metacarpiano tercero, un hueso de la mano. El cráneo del espécimen tipo de Arpinus está virtualmente completo, pero gravemente aplastado, ocultando detalles anatómicos. Hay evidencia de un pico que cubre la quijada superior que, en ayuda con los dientes dentarios, fue empleada probablemente para agarrar y sostener su alimento. Su aspecto general es similar a los ornitomimosaurianos posteriores, cuello largo, brazos largos con garras y de piernas largas. Los dientes de Arpinus se diferencian de los de otros ornitomimosaurianos basales, como Pelecanimimus poliodon, en que se restringen al dentario y en número, poseyendo solo entre 10 y 11. Pelecanimimus poseía 75 dientes dentarios, así como 145 dientes adicionales en los maxilares y premaxilares. Los pequeños dientes de Arpinus fueron utilizados probablemente solamente para asir y sostener la presa, a diferencia de los de muchos otros terópodos, que fueron adaptados para el corte o la perforación. De todos los ornitomimosaurianos conocidos, solamente Arpinus y Pelecanimimus preservan dientes, un rasgo que es primitivo, plesiomórfico, para el clado Ornitomimosauria. La longitud del cráneo es de aproximadamente 262 milímetros, más de 2 veces su altura aproximada y menos de la mitad de la longitud del cuello, de aproximadamente 600 milímetros. En 1981, una expedición soviético-mongol descubrió un esqueleto terópodo en el desierto de Gobi. En 1984 este fue nombrado y descrito brevemente por Reichenbach y Altanger el Pelé como el tipo y única especie del nuevo género Arpinus, Arpinus oclamnicovi. El nombre genérico Arpinus es una referencia a la temible arpía de la mitología griega y se deriva del griego arpía, arpiai, mimos, mímica. El nombre específico honra al difunto arqueólogo soviético Alexei Pavlovich Oklamnikov. Arpinus se describió por primera vez ampliamente en una disertación de Yoshitsugu Kobayashi en 2004. El espécimen holotipo IU-100-29, alojado en la Academia de Ciencias de Mongolia, de Ulan Bator, Mongolia, y consiste en un esqueleto casi completo y articulado pero comprimido, que carece solo de las porciones de la faja pectoral, la faja pélvica y las extremidades posteriores.
se recuperó el Dungoviemal, provincia de Gobi del Este, de una exposición de la formación Shinekudagesvita o Shinekudutskayasvita, que ahora forma parte de la formación Kurenduk, que data del Albiano medio tardío. Otros dinosaurios recogidos de la formación Shinekudu en Dungobi incluyen al Ceratopsianos y Tachysaurus mongoliensis y al Ornithopodotirinus kursanovi. Top 7, Thanatoteristes. Thanatoteristes de Grootorum, que significa segador de la muerte de los de Groot en griego, es la única especie conocida del género extinto Thanatoteristes de dinosaurio terópodo tiranosáurido, que vivió a finales del período Cretácico, aproximadamente entre 80,1 a 79,5 millones de años, durante el Campaniense, en lo que es hoy Norteamérica. Los fósiles de este taxón se encuentran en la formación Foremost, que fuera parte de la Lamidia y hoy en día se la encuentra en Alberta, Canadá, coexistiendo con ceratópsidos de tamaño mediano como Xenoceratops foremostensis y pequeños paquicefalosaurios como Colepiocephalelannei. Se ha estimado que el espécimen tipo de Thanatoteristes mediría alrededor de 8 metros de longitud, con base en el material craneano y las comparaciones con géneros relacionados. El espécimen holotipo de Thanatoteristes de Grootorum, TMP 2010-5-7, se basa en un maxilar derecho, yugal derecho, posturbital derecho, surangular derecho, cuadrado posterior derecho, esfenoides posterior, frontal izquierdo y ambos dentarios. La longitud del cráneo se calcula en aproximadamente 800 milímetros, ya que el individuo holotipo no era osteológicamente maduro al momento de su muerte. T. de Grootorum se caracteriza por una hilera de crestas con orientación dorsoventral uniformemente espaciadas en la superficie subcutánea del maxilar ventral y anteroventral a la fosa anteorbital, el margen orbital redondeado e inflado del yugal, la cresta sagital en la parte frontal se extiende anterior a la cresta supratemporal como una cresta ancha y redondeada. La superficie de contacto lagrimal en el frontal se extiende anteromedialmente a sexagésimo con respecto a la sutura interfrontal y el prefrontal con dos puntas que se proyectan hacia atrás y se articulan con el frontal en la superficie ventral del techo del cráneo. De Grootorum se basa en un cráneo parcial, TMP 2010-5-7, y era significativamente más pequeño que el de su taxón hermano, Daspletosaurus. Sin embargo, la textura óseo inmadura sugiere que los restos conocidos de Thanatoteristes de Grootorum son de individuos subadultos. El descubrimiento de T. de Grootorum ha permitido erigir a la tribu Daspletosaurili, que incluye a este género, a Daspletosaurus torosus, de Orneri, y a un taxón sin nombrar de la formación Dinosaur Park, FMNHPR 308, y demuestra que Tyrannosauridae comprendía clados multigenéricos en oposición a las ramas monogenéricas tradicionales. El espécimen referido, TMP 2018-016-0001, se basa únicamente en un maxilar derecho parcial y es también un individuo subadulto. Fue encontrado en el 12 millas Coule en la parte superior de la arenisca Errontón en la formación Foremost. El nombre del género significa segador de la muerte según los autores originales, literalmente, cosechador de la muerte en griego, romanizado como Thanatos, muerte y, romanizado como Teris, cosechador. El nombre de la especie honra a John y Sandra de Groot, quienes descubrieron el espécimen. Topocho, Ubirajara jubatus, señor de la lanza, en idioma tupí, es la única especie conocida del género Ubirajara de dinosaurio terópodo compsognátido, que vivió a principios del período Cretácico, hace aproximadamente 120 millones de años, durante el Aptiano, en lo que hoy es Sudamérica. Fue encontrado en la formación Crato y descrito por Smith y otros, 2020. Uno se ha descrito como el primer dinosaurio terópodo no aviardo descubierto con estructuras tegumentarias conservadas. Estas protoplumas, que probablemente se usan para exhibición, incluyen monofilamentos delgados asociados con la base del cuello, que aumentan de longitud a lo largo de la región torácica dorsal, donde formarían una melena, así como un par de estructuras alargadas en forma de cinta, probablemente emergiendo de sus hombros. El taxón fue nombrado en 2020 en un artículo académico en prensa ahora retirado. La descripción causó controversia debido a que el fósil aparentemente había sido contrabandeado ilegalmente desde Brasil, afirmación negada por el museo alemán que posee el fósil. En vida, el individuo holotipo habría medido aproximadamente 1 metro de largo.
Los autores descriptores establecieron una combinación única de dos rasgos que en sí mismos no eran únicos. El omóplato tiene el 81% de la longitud del húmero en lugar de ser igual o mucho más largo, las dos condiciones que prevalecen con otros consonántidos. Los perfiles superiores de las espinas neurales de las vértebras sacras son entre un 15% y un 27% más largos que sus bases en una vista lateral, en lugar de ser mucho más largas que con Miricha. Se concluyó que las estructuras granuladas en el torso habían sido de hipocera, cera de cadáver. No muestran restos de comida ahí, por lo tanto, es poco probable que representen intestinos. También carecen de una estructura de escala. El espécimen conserva una melena de protoplumas que le recorrían el cuello y la espalda. También cubrían el brazo incluyendo la mano hasta las garras. Este tegumento filamentoso se hizo más largo hacia atrás, alcanzando una longitud de 11 centímetros sobre la novena y décima vértebra posterior. Estos filamentos no estaban ramificados y tenían un diámetro de aproximadamente 0,3 milímetros con un núcleo hueco. Los restos de piel contienen una serie de 19 estructuras verticales rectangulares que fueron interpretadas como los folículos de los filamentos. Los músculos de la piel habrían permitido erigir una melena sobre la espalda. Su encogimiento en las condiciones salinas de la laguna de la formación Crato habría causado que la melena se activara después de la muerte, como aún lo muestra el fósil. Estructuras tegumentarias únicas de 15 centímetros que se proyectan desde sus lados. El lado izquierdo muestra un par de picos alargados, rectos y planos. Se supuso que un par similar estaba presente en el lado derecho opuesto. La espiga superior mide 15 centímetros de largo, la inferior 14 centímetros. Las estructuras están reforzadas por una cresta longitudinal central afilada, de 0,1 milímetro de ancho. El ancho total es de 4,5 milímetros para la espiga superior, 2,5 milímetros para la inferior con lados paralelos que solo se estrechan cerca del extremo distal. No hay signos de osificación. Los autores compararon este tegumento monofilamentoso ancho con los del ave del paraíso de ala estándar. Los autores especulan que las estructuras de los hombros en forma de cinta podrían haber tenido un propósito de exhibición, tal vez siendo erigido en una exhibición de cortejo. También se consideró posible que vibraran e incluso hicieran ruido. Que tal estructura de exhibición esté presente en un juvenil es excepcional. Este fenómeno no se conoce en los neornites modernos, pero se ha informado en Antiornites y Swolon. Los autores notaron que en el grupo más derivado de los parades tales estructuras se limitaban en gran medida a la cola. Sugirieron que esto impedía que las estructuras de exhibición limitaran las capacidades aerodinámicas de estas especies voladoras. En este sentido, los compsognátidos voladores no se verían obstaculizados por las puntas de los hombros. Que los filamentos simples pudieran evolucionar hacia estructuras de exhibición complejas sería una indicación de que las plumas penáceas no se desarrollaron por razones de exhibición, contrariamente a lo que se ha supuesto a menudo. 1,3 longitud, 1 metros altura, 1,4 metros peso corporal, 200 kilos. Top 9, Cosmoceratops. Cosmoceratops richardsoni es la única especie conocida del género extinto Cosmoceratops, gramos cara con cuernos adornada, de dinosaurio ornitisquioceratopsido, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 75 millones de años, en el Campaniense, en lo que hoy es Norteamérica. Las muestras fueron descubiertas en la formación Kaiparowicz del Monumento Nacional Grande Zaircase Escalante en 2006 y 2007, incluyendo un cráneo adulto y esqueleto postcraneal y subadultos parciales. En 2010, el adulto se convirtió en el holotipo del nuevo género y especie Cosmoceratops richardsoni. El nombre genérico significa cara con cuernos adornada, del griego antiguo, cosmos ornamento, decoración, keras, cuerno y, ps, cara. Y el nombre específico honra a Scott Richardson, quien encontró los especímenes. El hallazgo fue parte de una serie de descubrimientos ceratopsianos a principios del siglo XXI y Cosmoceratops se consideró significativo debido a su elaborada ornamentación del cráneo. Cosmoceratops tenía una longitud estimada de 4,5 metros y un peso de 1,2 toneladas. Como ceratopsido, habría sido cuadrúpedo con un esqueleto muy fuerte. Tenía un pico triangular con punta puntiaguda y un asta nasal en forma de cuchilla con una porción superior aplanada.
mientras que los cuernos sobre los ojos estaban orientados hacia adelante o hacia atrás en la mayoría de sus parientes. Los cuernos de Cosmoceratops apuntaban hacia arriba y hacia los lados, luego hacia abajo, terminando en puntas puntiagudas. El volante del cuello era corto de delante hacia atrás, con pequeñas fenestras parietales, aberturas a través del volante y 10 procesos en forma de gancho en el margen posterior, con 8 curvas hacia adelante y 2 curvas hacia los lados. Con 15 cuernos bien desarrollados y estructuras en forma de cuerno, poseía el cráneo más adornado de todos los dinosaurios conocidos. Cosmoceratops era un ceratópsido plasmosaurínido y originalmente se sugirió que estaba estrechamente relacionado con Bagaceratops, que también tenía procesos de curvatura hacia adelante en la parte posterior del volante, pero esto se ha debatido, y algunos autores encontraron que este último estaba más cerca de Chasmosaurus. Cosmoceratops también se considera estrechamente relacionado con Spicliceus, que tenía un volante similar. Los estudios de histología ósea muestran que Cosmoceratops creció rápidamente y tuvo un metabolismo elevado, similar a las aves y mamíferos modernos. Los dientes de los ceratópsidos se adaptaron al procesamiento de plantas fibrosas, y los ceratópsidos pudieron haber producido coprolitos encontrados en la formación Keiparolus. Se han debatido las funciones de los volantes y cuernos ceratopsianos, incluida la visualización, el combate y el reconocimiento de especies. La formación Keiparolus data de finales de la era campaniense y se depositó en Aramidia, un continente insular, cuando Norteamérica fue dividida en el centro por la vía marítima interior occidental. Este ambiente estaba dominado por humedales y sostenía una fauna diversa, incluyendo dinosaurios como el Chasmosaurínido Utaceratops. Basado en parte en la relación entre Cosmoceratops y otras Chasmosaurínido de la misma época, se ha propuesto que la Aramidia se dividió en provincias de dinosaurios con zonas endémicas separadas. Esta interpretación sugiere que Cosmoceratops en el sur estaba más estrechamente relacionado con la geografía Bagaceratops separados en el norte, pero esto ha sido impugnado. Top 10, Conchoraptor. Finalizando con este top tenemos a Conchoraptor gracilis, ladrón de mejillones grácil, es la única especie conocida de Conchoraptor, un género extinto de dinosaurios terópodos oviraptóridos que vivieron a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 80 millones de años, en el Campaniense, lo que hoy es Asia. La especie tipo Conchoraptor gracilis fue descrita por Richard Barsnold en 1986, siendo descubierto por una expedición polaco-mongol en 1971 en las camas rojas de Rivingstad de la formación Nemegt. En un principio, los científicos creyeron que Conchoraptor correspondía a un espécimen juvenil de Oviraptor y que la cresta faltante reflejaba una de las etapas de crecimiento y de maduración sexual del animal. Pero estudios posteriores de un gran número de especímenes permitieron ubicar a Conchoraptor en su propio género. Las manos de Conchoraptor es una de las razones principales por lo que los científicos decidieron separarlo de Oviraptor. Las manos parecen ser un paso intermedio entre las Hansingenia y Oviraptor, haciéndolo obvio que este animal no era un miembro de una especie conocida. La especie tipo de este nuevo género, Conchoraptor gracilis, fue descrita y bautizada por Barsnold en 1986. El nombre genérico se deriva del griego conque, mejillón, y del latín raptor, saqueador. Este nombre refleja la hipótesis de Barsnold de que los oviraptóridos, en lugar de atacar principalmente a los huevos como se había pensado tradicionalmente, pueden haberse especializado en alimentarse de moluscos. El nombre específico significa gracil del latín gracile. El holotipo es 120, un esqueleto parcial con cráneo. Más tarde, cerca de 2 docenas de especímenes fueron referidos formalmente a la especie.